Ay, se me Sí, fue todo. ahí me parece que ahí está grabando, a ver. Ah, qué problema. Sí, sí, ahí está grabando. ¿Está Los dos bien? estamos grabando, vos y yo. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por estar, por participar de la clase y bueno, aprovechando las ventajas que nos da la tecnología en este año de pandemia que permite que haya muchos alumnos y muchos inscriptos. Veo que tengo un total de 31 participantes y nunca en las presenciales han concurrido tantos. Bueno, quiero saludar a Cintia, que saludó, Luisina, Romina, a Flor, Ana Paula, bueno, a todos que veo acá que los tengo en el chat, Ariel también. Bueno, yo me presento, no sé si han cursado conmigo o algunos me conocen, yo soy la contadora Fátima Delía, estoy a cargo de una comisión práctica, siempre estoy en el turno de la noche, de matemática financiera, bueno, y en esta oportunidad voy a intervenir en lo que es esta materia optativa, hablando de herramientas financieras y con el tema de operaciones de descuento. La idea es darles como ustedes ya han cursado la materia, es hacer una breve introducción de lo que es la temática de las operaciones de descuento. Y lo que más me interesa es la aplicación práctica, porque la teoría ya la han visto, ya la han cursado, ya la han aprobado. Lo que me interesa es ver qué hacemos con esa teoría y con tanta teoría que uno tiene de la universidad y de las distintas materias y de las distintas asignaturas que han ido cursando. Vamos a ir a los casos prácticos, a la practicidad. Yo me desempeño en la profesión, en una entidad financiera, con lo cual todo lo que les voy a hablar va a estar relacionado a la teoría en sí, de lo que son las operaciones de descuento, y a las distintas posibilidades de canalizar esas operaciones a través de las distintas entidades financieras, con sus matices, ¿no? La banca pública, la banca privada, ofrece un abanico de alternativas y de productos, la mayoría son similares, siempre hay una diferencia en cuanto a intereses que se cobran, a comisiones y demás. Y ustedes como futuros contadores de empresas o administradores van a tener que tomar decisiones, ¿no?, ante su cliente, porque su cliente siempre les va a dar la posibilidad de desempeñarse en este rol contable o económico y uno tiene que saber determinar o analizar las alternativas. Entonces, vamos a empezar con el primer Power, que yo sé que ustedes lo tienen, pero lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos ver todos juntos. Yo lo que quiero saber si está bien, si se ve. ¿Lo ven? Sí, profe, se sí, se ve ve. perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces, como les comenté, vamos a hablar hoy de lo que son las operaciones de descuento. Ahí en la primer filmina, por ahí tenemos un documento que se utilizaba para las promesas de pago a futuro y que uno tenía la posibilidad de descontar en operaciones de descuento, como son los pagarés. Los pagarés eran una promesa de pago. Digo que eran porque en realidad, a partir de que se sancionó la ley de cheques de pago diferido, en la práctica se ha disminuido su uso y su utilización y se ha convertido el mismo en lo que es el cheque con la posibilidad de pago diferido. Porque antes, cuando existían los pagarés, la ley de cheques solo preveía el cheque común, o sea, el cheque a fecha, no daba la posibilidad del diferimiento del pago, de hacer una promesa a futuro. Entonces estos pagarés venían a suplir esa promesa a futuro. Con la modificación de la ley de cheques, lo que se hizo fue introducirse dentro de los cheques el cheque a fecha y el cheque postdatado o cheque a futuro, cheque de pago diferido, con lo cual los documentos han caído en su desuso, pero no en todos los ámbitos. En muchos ámbitos todavía se siguen utilizando. Como les comentaba, generalmente el documento de pagaré ha sido reemplazado por lo que hoy denominamos los cheques. El cheque de pago diferido, que es el cheque que permite la posibilidad de descuento, porque el cheque a fecha es un cheque a la vista, es un cheque que yo puedo hacer efectivo en el momento. En cambio, la operación de descuento
está referida a los cheques a plazo, donde hay una situación al momento de hoy, una promesa de pago al futuro, y lo que yo hago es intervenir en una entidad financiera y que ese valor futuro pueda ser disponible al día de hoy. Por eso es una operación de descuento. En esto lo que vamos a tener es una fecha de liberamiento y una fecha de promesa de pago. Eso es lo que básicamente tienen los cheques de pago diferido. Vamos a ver sucintamente cuáles son las operaciones de descuento y cuáles son las más comunes utilizadas en el mercado. Para comenzar vamos a definir entonces, vamos a recordar un poco. ¡Ay, se me fue! A ver si puedo ir para atrás. Toqué mal. Acá. Lo que era el descuento. Vamos a ver un poquito lo que era matemática financiera. Y decía que el descuento, una de las definiciones, dice que es el importe que debe restarse al valor que figura en un documento cuando ese se hace efectivo en una fecha anterior a la de su vencimiento. Es decir, que el descuento lo que viene a hacer es la diferencia entre un valor futuro o valor nominal, recuerda que denominamos, y el valor presente o valor actual. El actualizar ese valor, o sea, el valor nominal, traerlo al presente, hace que la diferencia sea el descuento. Es decir, el costo que hay que abonar o que uno tiene que hacer frente para la disponibilidad inmediata de los fondos. Esa es una definición clásica de lo que es el descuento. ¿Quiénes van a aparecer? Un poco lo que les dije en la misma definición. ¿Quiénes intervienen en las operaciones de descuento? Van a aparecer tres valores, lo que denominamos el valor actual, que era el valor de hoy, el valor nominal, que era el valor futuro, y el descuento. La diferencia entre ambos, entonces, es el precio por obtener la disponibilidad inmediata de ese capital futuro. Por eso hoy nos dice, valor nominal es el capital futuro, es el valor escrito, o sea, el importe del valor del cheque o el importe que me aparece en el documento del pagaré. El valor actual lo voy a tener que calcular al momento que voy a producir el descuento y se va a determinar como la diferencia del valor nominal y el descuento. Las fórmulas básicas de descuento. Seguramente ustedes se van a acordar del descuento interés simple, que teníamos el descuento comercial, el descuento racional, el descuento interés compuesto, que se determinaba de acuerdo a la tasa que utilizaba. Se utilizaba la tasa de descuento, la tasa D, que era comercio exterior, descuento exterior, se utilizaba la tasa de descuento vencida, la tasa I, se utilizaba la tasa instantánea, es decir, las distintas posibilidades de descuento compuesto. Pero básicamente la relación de los tres valores que intervienen en una operación de descuento nos determinan estas tres funciones, que no es más que un pasaje de término de cada una de ellas. Es decir, que el descuento es la diferencia entre ese valor futuro, el valor de hoy, por haber obtenido el adelanto o la disponibilidad inmediata de esos fondos, que el valor nominal va a ser igual al valor actual más el descuento, y que el valor actual es la diferencia entre ese valor futuro traído a hoy, es decir, el descuento que sufro por la disponibilidad inmediata. Esas serían las fórmulas de las relaciones básicas del descuento. Vamos a compararlo un poco con la capitalización, o sea, nosotros vimos dos relaciones básicas o dos maneras de no movernos en el eje del tiempo de las operaciones financieras. ¿Se acuerdan que siempre, cuando empezamos a estudiar la materia, dijimos que siempre uno tiene que instalarse o visualizarse en el eje del tiempo? Siempre hablamos de la importancia del eje, la importancia de dónde estoy parada, la importancia de lo que sucedió o de lo que va a suceder, para saber cómo tengo que manejarme dentro del eje del tiempo. Sabemos que financieramente no es lo mismo un peso al momento de hoy o un peso dentro de 90 días. Sabemos que la variación va a ser que si yo quiero comparar, tengo que homogeneizar esos valores. Entonces, si yo me desplazo hacia el eje, hacia la derecha del eje del tiempo, estoy con operaciones de lo que denomino capitalización. Y si yo lo que hago es desplazarme a la inversa, es decir, hacia la izquierda del eje del tiempo, lo que hago son operaciones de actualización, ¿sí? Después tenemos la forma entre la... Oh, espere que quiero sacar esto. Perdón, se me fue otra vez. Porque como tengo las fotitos,
No veo lo que dice la Filmina. Ahí está. Entonces, teníamos que si íbamos a un sistema de capitalización, lo que obteníamos era un monto, y el monto iba a ser igual al capital inicial que tengo al momento de hoy, más el interés. Eso es cuando voy a una operación de capitalización y me manejo hacia la derecha del eje del tiempo. Ahora, si lo que yo quiero es obtener ese valor futuro, traerlo a hoy, el valor futuro era el valor nominal, que denominamos n, traído al momento de hoy, que se convierte en lo que denominamos B corta, que es el valor actual. La diferencia es el descuento, mientras que en la capitalización la diferencia es el interés. ¿Alguna duda hasta acá con este repaso de lo que es el descuento? Ya entramos en tema. Bueno, sigo, porque nadie responde. Hablamos un poco, a ver, acá tengo un chat, a ver qué me dice el chat, si hay alguna consulta de los chicos. No, dicen que va todo bien, Fátima. ¿Está todo bien? A vos ayúdame, porque la verdad, bien. Gracias, Emilio. Bueno, ¿cuándo utilizamos el descuento? Aplicaciones. Se utiliza cuando uno quiere cancelar un descuento antes de la fecha de su vencimiento, es decir, tengo la disponibilidad inmediata de los fondos hoy. ¿Para qué voy a esperar al vencimiento fijado o pactado? Seguramente si pago antes me van a descontar parte del tiempo que no utilicé en la financiación de esa obligación. Entonces, puedo utilizarlo cuando tengo la disponibilidad y puedo cancelar antes. Cuando se abonan facturas antes de la fecha convenida por ventas realizadas originariamente en cuenta corriente. A veces, cuando yo compro, pacto con mi proveedor, hay distintas condiciones de pago de las facturas. Por ahí me puede decir, mismo precio, pago a 15 días. A 30 días, un 5% de interés. Bueno, a lo mejor yo pacté pagarla dentro de 30 días y resulta que a la semana tengo la disponibilidad de fondos. Entonces, si voy y cancelo en esa cuenta corriente mi factura con mi proveedor, obviamente que voy a quedar encuadrado donde es el pago sin interés, dentro de los 15 días. Entonces, bueno, ahí logré también obtener ese descuento. También otra aplicación cuando para lograr liquidez se ceden títulos de crédito y es necesario evaluarlos para obtener el valor de la cesión. Eso también, la posibilidad de ceder títulos es la posibilidad de ceder derechos de cobro, ¿no? Entonces, bueno, también en la práctica hicimos ejercicios de cesión de títulos con todo lo que tiene que ver con empréstitos y también la cesión hay unos ejercicios de plazo fijo que se ceden antes de la fecha de vencimiento. Bueno, ahí obviamente se calcula el interés proporcional al uso utilizado de ese derecho a cobrar. Y por último, en los estados contables, dice, los documentos en cartera deben exponerse a su valor actual a la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, que también por normas de evaluación de la cartera de documentos, que serían los créditos a cobrar, también aplicó el descuento de ese valor futuro. Operaciones de descuento. Bueno, la clásica, la común, la más utilizada, creo que más del 90% del mercado lo que maneja en operaciones de descuento es el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, como les dije hoy, lo dice en su texto, en el documento, y básicamente lo que me va a determinar que estoy frente a un cheque de pago diferido es que tengo dos fechas. La fecha del libramiento y la fecha en la que yo prometo en esta promesa de pago efectuar el pago. En este ejemplo tengo que el cheque se emitió el día 21 de junio y se va a hacer efectivo al día siguiente. ¿Por qué? Acá en este caso de ejemplo es solo un día. Porque el cheque, por ejemplo, podría haber hecho un cheque al día, o sea, un cheque que no fuera diferido. Puede haber sucedido que no tenga cheques disponibles, cheques comunes, o que me he quedado sin cheques en la chequera. Entonces utilizo un cheque de pago diferido. Siempre en el cheque de pago diferido debe transcurrir un mínimo de un día, de 24 horas,
para poder hacerlo. Si yo hago un cheque a la misma fecha, lo libro para hacer pago en la misma fecha, es nulo ese cheque. Mínimo tiene que transcurrir 24 horas, por eso hablo del 21 y 22. Obviamente que en un cheque de tan corto plazo, lo más probable es que lo retenga y pueda venderlo al día, que es una operación que se hace en los bancos también, o esperar al otro día y depositarlo. Igualmente, esto a veces también es engañoso porque tengamos en cuenta que de acuerdo a los bancos, a la entidad emisora, a la plaza del cheque y a donde yo tengo mi cuenta, ese no es solamente para la disponibilidad del dinero ese solo día, sino hay que ver que ese día si es hábil, es inhábil, es día bancario o no, porque acá empieza a jugar lo que denominamos el clearing también. Entonces los cheques no es que siempre inmediatamente al otro día está disponible los fondos. Hablemos un poco de la operación de cheques, entonces. El objetivo es descontar cheques de pago diferido conforme a las leyes que regulan la operatoria de los cheques. Estos cheques, por la ley de cheques, se emiten en pesos y los usuarios pueden ser personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos emanados de cheques de pago diferidos que correspondan al giro normal de sus actividades, comercial o empresaria, y que sus negocios justifiquen plenamente la utilización de esta asistencia, respaldando por sí la operación. ¿Por qué me habla de usuario o tenedor de derecho? Porque se supone que si yo, que soy un empresario pyme, recibí un cheque, ese cheque lo recibí de operaciones legítimas que tienen que ver con el giro de mi actividad o de mi negocio, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a descontar el cheque, posiblemente el banco me pida no solo el cheque, sino la causa que originó ese cheque. A pesar de que el cheque es un título ejecutivo, que si nos metemos en el tema de derechos, sabemos que no se distingue, no se debe, es un título ejecutivo por sí solo y no se debe demostrar la causa para hacer un juicio o un reconocimiento o un reclamo judicial de pago. No necesito demostrar la causa de la operación. Pero los bancos pedimos las operaciones o las facturas que respaldan ese cheque para ver la legitimidad de esa operación. No solo tiene que ver con la operación, sino que los bancos estamos muy conectados con lo que tiene que ver con las operaciones de lavado de dinero y demás, que tienen que en muchos casos justificar la causalidad de las operaciones. Obviamente que si es un cheque de menor valor, hay cheques de menor de 10.000 pesos o 15.000 pesos, creo que está el monto ahora, que los bancos no tienen ni obligación de sacar informes del firmante. Uno conoce a su cliente, que es quien va a descontar el cheque, y esos cheques se descuentan en el tumulto, digamos. El plazo del descuento de cheques. Cuando hablamos de la fecha de libramiento y la fecha en que se tiene que hacer efectivo o está la promesa de pago, no debe transcurrir más de 360 días, ¿sí? No puede pasar ese plazo, si no el cheque también es nulo. Es decir, que no pueden exceder los 360 días corridos, contados de la fecha de su contabilización, sin superar la fecha de vencimiento del cheque. ¿Por qué? Porque acá también tenemos el tema de que los cheques tienen un plazo propio de vencimiento también. Y los vencimientos, como les dije hoy, tienen que operar en días hábiles. Siempre se cuentan días hábiles bancarios. Este PowerPoint lo tengo hecho hace un tiempito, por eso vamos a encontrar que a lo mejor las tasas no son las reales. Pero como también tengo hecho los ejercicios para que ustedes practiquen con estas tasas, es por eso que no los he modificado. Mantengo el Power y mantengo los ejercicios. Pero este año quise agregar, para no hacer más real y que ustedes tengan un pantallazo, un conocimiento real de la situación actual, tengo otro archivo con un PowerPoint donde les hablo en concreto de las operaciones y las tasas hoy vigentes en el mercado. Entonces, en este caso teníamos que el interés, cabe destacar que se percibirá una tasa de interés adelantada equivalente a la tasa de interés nominal anual vencida según sus plazos. Es medio un trabalengua. Nosotros nos enseñaron en matemáticas financieras, les digo, que cuando decían que estábamos en una operación de descuento, la tasa enunciada ya era adelantada, y cuando yo tenía que hacer un cálculo, la tasa que me mostraba el banco era una F sub M, ¿se acuerdan? F sub M, tasa nominal anual adelantada, J sub M, tasa anual
nominal vencida. Ahora, la realidad es que cuando uno va al banco, no hacen esa diferenciación de FM, JM. Uno ve la pizarra y está todo expuesto en tasas vencidas. Entonces, ¿qué les dice? Para la operación de descuento sí va a ser la adelantada, pero adelantada ¿qué? Equivalente a la enunciada, que es nominal anual vencida. Y acá los bancos determinan las tasas en función del plazo que tengo para hacer efectivo ese cheque. En realidad, ahí está desglosado a 30, 60, 90, 180 y 360, porque en un momento cada escalón tenía una tasa distinta. Acá en este caso, de 1 a 90 días la tasa es el 18, de 91 a 180, 18,5, y de 181 a 360, que es el plazo mayor, es el 22%. Con esta información es que vamos a resolver los ejercicios prácticos que vamos a ver. ¿Qué más me va a cobrar el banco cuando voy con un cheque a descontar? ¿Solo el interés me va, o sea, el descuento que representa el interés por la disponibilidad inmediata de esos fondos? Más allá de que los intereses estén grabados por el IVA, o sea, la parte impositiva, también el banco va a cobrar una comisión. Y denomina en estas operatorias a lo que es la comisión por custodia. ¿Por qué por custodia? Porque en realidad ustedes van a ir con el cheque al banco para hacer la operación de descuento y para que el banco le dé la plata. Pero el banco con el cheque lo único que puede hacer es guardarlo, porque hasta que no esté la fecha o no se produzca el vencimiento de esa promesa de pago, el banco lo tiene en cartera, lo tiene en el tesoro, lo tiene guardado, se denomina comisión de custodia. Por eso se le dice, pues lo tiene custodiado hasta que se produce la fecha y lo manda al clearing para cobrar como si fuera yo que era el tenedor. Nada más que como ahora lo sería el banco, es el banco el que cobra. Entonces habla de esta comisión que son cobradas sobre el importe total de esos valores diferidos, pagaderos por adelantado en forma coincidente con la habilitación de los fondos y según el siguiente detalle. ¿Qué dice? Que al momento de darme la plata al banco me va a dar el valor nominal menos el descuento. A ese descuento también le va a restar al valor nominal la comisión de custodia y en este caso también me va a descontar el IVA porque tanto los intereses como las comisiones están alcanzados por el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Eso, bueno, lo deben haber visto en impuestos. También por la custodia establece distintos porcentajes. Estos valores son por miles, no son por cientos. Y por ejemplo, si el cheque va a vencer dentro de los 30 días, no me cobra nada del banco por 30 días. De 31 a 60 me cobra el 1, el 2, el 3, hasta 360 días. ¿Qué más puede intervenir en esta operación de descuento? ¿Por qué consideramos también todos los factores que intervienen? Porque no se olviden que ustedes son los contadores del empresario que necesita el adelanto de esos fondos y quiere saber cuál es el costo de la disponibilidad inmediata de ese dinero. Y si ustedes le dicen, mira, el costo es el interés, o sea, el descuento, está mal, porque está el descuento, está el IVA. ¿Y es solo el descuento o no? También hay una comisión. Bueno, también está la comisión. O sea, que cuando yo tenga que determinar el costo efectivo de esa operación, voy a tener el valor futuro, el valor actual y todos los gastos o comisiones que intervienen, como para poder determinar a través de una tasa cuál fue el costo efectivo de esa operación, no solo el descuento o la tasa adelantada. Puedo llegar a tener gastos notariales y de instrumentación, y de existir son a cargos del cliente, o sea, el banco va a hacer la operación que necesita notarial para hacerse ese cheque, para tener el legítimo derecho de ese valor, pero a su vez va a tener que a lo mejor recurrir a un escribano para hacer esa cesión, y el costo que tenga que abonarle al escribano también se lo va a deducir al cliente, porque debió incurrir en eso para hacerse de los fondos. Esto generalmente se utiliza cuando son cheques no a la orden. Los cheques no a la orden solo se pueden ceder a través de escritura pública, y en la escritura pública, para hacer la cesión, tiene que intervenir un escribano. Y no solo hay que hacer una escritura pública, sino que también el escribano tiene que notificar al deudor cedido para notificarlo de a dónde tiene que hacer el pago válido. Es decir, hay una serie de gastos y de requisitos legales que hay que cumplir para lograr esa cesión. En los cheques comunes no hace falta la intervención notarial. Y por último, también hay otra comisión que también se cobraba
y que en este momento que se hizo este PowerPoint, ya el banco había dejado de percibir, pero lo aclara, que es por la registración de documentos. Hay una posibilidad que utilizaban los bancos, que cuando los cheques eran emitidos a un plazo mayor de 90 días y por un importe superior a X dinero, pongámosle ahora, no sé, 500.000 pesos, el banco lo que hacía al descontar ese cheque era mandarlo a registrar. ¿Y qué significaba mandarlo a registrar? Significaba que yo, banco A, recibía un cheque de mi cliente y era del banco B por mucho dinero y a un plazo extenso, entonces yo lo que hacía era mandarlo al banco B para que sepa que ese cheque lo voy a cobrar yo, banco A. Entonces lo que se hacía era registrarlo, con lo cual se hacía como una reserva de los fondos, cosa que al momento de que yo deposite el cheque viniera bien y los fondos se acreditaran. Eso se eliminó, ya no existe, y ahora con el tema del clearing automático, también eso es inmediato. Cuando habla de proporción del apoyo, quiere decir, si yo tengo un cheque de 1.000, ¿cuánto me va a tomar el banco? ¿Me toma algún aforo o toma los 1.000 menos el descuento? No, hasta el 100% me puede tomar el banco. Y después condiciones especiales, como les dije hoy, si eran a favor de una persona o si eran no la orden, que deberían ser, no se transmiten por simple endoso, ¿sí? Sino cuando son cheques no a la orden necesito la cesión. Si son cheques comunes, no necesito la cesión, directamente se endosan y se transmiten. Después dice, no podrán aceptarse para su descuento cheques de propio libramiento ni girados sobre cuentas corrientes a nombre del constante o las que se encuentren autorizados de algún modo el descontante su cónyuge. ¿Qué quiere decir? Que el banco, esto también cambió porque hoy sí no permite descontar cheques propios. ¿Por qué? Porque había que demostrar la causalidad del cheque, ¿se acuerdan? Y si es un cheque propio mío y no puedo demostrar que es de una operación genuina comercial, no es nada más ni nada menos que un autofinanciamiento. Entonces el banco no lo permitía, había que demostrar la causalidad con una operación genuina, ¿sí? Hoy se permite bajo ciertas modalidades, siempre y cuando tengan una garantía de una SGR. O sea, directamente yo no puedo ir a buscar dinero mío propio de mi cuenta. En cuanto a la instrumentación, decía que la transferencia a favor del banco de los cheques de pago diferido expresamente aceptado se realizará mediante el endoso del documento a favor del banco, quedando el usuario obligado con el banco para el supuesto de falta de pago de los documentos descontados. Ahí hablamos de un tema de responsabilidad y de un tema judicial. ¿Qué significa? Que el hecho de que yo soy la tenedora del cheque y voy al banco y se lo doy al banco, si el día de mañana, cuando haya que presentar ese cheque para el cobro, el firmante no paga el cheque, es decir, que yo, banco, me quedo sin cobrar el dinero que le adelanté a mi cliente, por habérmelo descontado, es solidariamente responsable por la falta de pago de ese cheque. ¿Sí? No es que el hecho de que me lo transfirió al banco, chau, ya me desligo de la gestión cobranza. No, soy solidariamente responsable. Entonces el banco tiene la posibilidad de reclamar ante el firmante del cheque, porque el cheque vino rechazado causal sin fondo seguramente, y también le puede exigir o puede iniciar una acción judicial sobre el tenedor original, es decir, quien me descontó el cheque. Los dos son solidarios para pagar ese cheque que vino rechazado sin fondos. Bueno, hablamos mucho de los cheques. Vamos a hacer una pequeña mención de otras operaciones de descuento que hoy usan los bancos. Es decir, lo más común es el cheque, pero también están los certificados de obras públicas. Los certificados de obras públicas son las obras municipales, provinciales o nacionales que determina el Estado y que en un proceso de licitación adjudica a una empresa. Generalmente son empresas constructoras o empresas viales, y esas empresas cobran a través, bueno, de un presupuesto, de un pliego, de una licitación, y a medida que se va certificando el avance de obra, ¿sí? A medida que se va haciendo la obra que se encomendó, se van certificando, valga la redundancia, estos certificados que hacen que el Estado pague o asuma el compromiso de pagarle a la empresa. A veces esos certificados son a futuro, porque uno dice, bueno, de acá a 50 días
tiene que estar 10 kilómetros del camino realizado y ahí te voy a pagar. Entonces, ya está la promesa, está el certificado emitido. Lo que hay que hacer dentro de 10 días es ver que la obra se haya hecho. Pero ¿qué hace a veces la constructora? Tiene esa promesa de pago del Estado Nacional, entonces lo que hace es ir a un banco y descontarlo, como si fuera un cheque. Y en esa oportunidad también se adelantan los fondos, se hace una cesión, ahí sí hay que hacer una cesión de lo que es el derecho a cobrar para que el Estado sepa que le tiene que pagar al banco y no al proveedor contratista. Y en ese caso, llegado el vencimiento, se cancelaría, digamos, el Estado paga directamente al banco. Yo acá lo que le mostré es cómo es un certificado de obra, porque cheques hemos visto muchos, certificados de obra generalmente muchos no se ven. Nosotros tenemos la sucursal generalmente que tenemos en La Plata, trabaja con todo lo que es el Estado provincial y también el Estado nacional en Capital y también en La Plata, entonces hace que estos certificados es una operatoria muy habitual. Nosotros por ahí acá en la ciudad no se ve tanto, pero bueno, esto es lo que es un certificado donde está monetizado y está valorizado cada una de las actividades que debe desarrollar la empresa constructora. Nosotros hablamos, en este caso hablo como un banco nacional en los descuentos de los certificados de obra pública nacional. El usuario, ¿quiénes van a ser? Contratistas de obras públicas. Acá habla de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, porque son los que dependen de la Nación. En este caso, hace una distinción. ¿Se acuerdan que en cheques de pago diferido dijimos que el aval o la proporción del apoyo era hasta el 100% del valor? Acá en los certificados de obra no se adelanta el 100% de valor. Si son certificados de vialidad hasta el 95% y si son de la Secretaría de Recursos Hídricos hasta el 70%. Es decir, que ese 5% restante o ese 30% restante, el banco lo va, o sea, el cliente que es el tenedor no los va a recibir y el banco cuando mande al cobro los va a recibir al momento del vencimiento. O es lo que se denomina el aforo, es decir, no se da el 100%, el banco se reserva para sí una porción de la promesa de pago. Los plazos generalmente estos certificados no podían ser más de 90 días, la tasa era el 22 y la garantía era la cesión en garantía del derecho de cobro del certificado con notificación por acto público al deudor cedido porque no hay otra forma, no son transmitibles por endoso como los cheques. Condiciones especiales, decía que los fondos crediticios se habilitarían en la cuenta del cliente una vez que se cuente con la aceptación de la notificación hecha por acto público al deudor cedido. Quiere decir que yo iba a adelantar como banco los fondos al proveedor o al contratista una vez que el Estado Nacional, en este caso, se notificara de que me tienen que pagar a mí el día de vencimiento de ese certificado de obra. Es decir, hasta que no estuviera notificado legalmente, que eso se hace una notificación por carta de documento, no se adelantaban los fondos. Bien, eso es un pantallazo de lo que eran certificados de obra pública y ahora vamos a hablar del factoring, que al momento de yo hacer Power, como todo cambia, en ese momento el factoring se manejaba por una empresa del grupo, no lo manejaba directamente el banco, así que vamos a hacer un breve reconto, pero hoy las operaciones de factoring se canalizan directamente por el banco. Bueno, el factoring es otra posibilidad más, es una posibilidad, como su nombre lo dice, ya es más moderna, más canchera, es una alternativa de financiamiento que permite a las empresas obtener liquidez, protección crediticia y servicios de cobranza mediante la utilización de sus cuentas por cobrar. Es decir, que va más allá del adelanto de los fondos el factoring. ¿Esto qué quiere decir? Que como va más allá y digamos, da otro tipo de protección, a veces son operaciones más onerosas, pero tienen otro tipo de servicio. La metodología de la operación consiste en la cesión de instrumentos de crédito y principalmente habla de facturas de crédito, porque si bien la ley de cheques es ley de cheques y facturas de crédito, las facturas es como que no tuvieron una utilización muy difundida a nivel comercial y siempre se reservó para los cheques.
En cambio, hay operaciones de facturas de crédito, generalmente las facturas se utilizan también para obras privadas, se utilizan, por ejemplo, para lo que es Telefónica Argentina, hay distintas empresas que utilizan las facturas de crédito, y esas facturas conformadas también se pueden descontar, que eso es un derecho de cobro. Entonces, principalmente facturas y cheques a una empresa de factoring, o se llama factor también, que adelantará un porcentaje del monto, es decir, no adelanta al 100%, es como los certificados de obra, siempre hay un aforo. La empresa de factoring tendrá a su cargo la cobranza de dichas cuentas por cobrar y podrá, de acuerdo a la modalidad, otorgar protección crediticia para cubrir eventuales incobrables. Por eso tiene que ver con el costo. En la de cheques, hoy les hice mención, que son solidariamente responsables los dos, el librador o el firmante y el tenedor del derecho. O sea, el banco puede accionar sobre ellos dos. Acá, de acuerdo a la modalidad, puedo haber encomendado en el factoring también la gestión de cobranza o hacerse cargo de ese incobrable. Una vez que utilicé el factoring bajo determinadas condiciones, si el cliente principal, el quien firma el derecho, la obligación no paga, el que tiene que realizar la gestión o el que se va a ver perjudicado es el factor y no el tenedor del derecho que ya lo factorió. Ventajas. Liquidez. Permite a las empresas administrar su capital de trabajo de forma más beneficiosa para su negocio. ¿Por qué? Porque tiene la disponibilidad de esos fondos. Mayor flexibilidad en la gestión financiera, permite aprovechar descuentos por pronto pago, mejorando así la rentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque la posibilidad de descuento hace que tenga la disponibilidad inmediata del dinero. Mejora los índices financieros de los estados contables de la empresa porque tengo mayor liquidez y mayor competitividad, puesto que así las empresas pueden ofrecer a los clientes mejores condiciones de pago. Todo esto tiene que ver con el factoring, con el adelanto del dinero, la disponibilidad inmediata y la liquidez, pero ojo que cuando me dice que mejora los índices financieros, sí, porque tengo liquidez, pero ojo con el costo financiero de ese factoring también, ¿no? Me puede mejorar algunas cosas, pero en el financiamiento o en los costos financieros se puede verse incrementados considerablemente. Protección crediticia porque otorga a las empresas 100% de cobertura contra deudores incobrables. Eso, de acuerdo a la modalidad que yo haya contratado en el factoring, puede ser, como les dije hoy, que si el firmante no paga, el que va a reclamar es el factoring, o sea, el factor, porque es el titular del derecho. Se desliga o se corre lo que era el tenedor original, cosa que no pasa en las operaciones de descuento de cheque. Reducción de costo, puesto que las tareas de cobranza y análisis son llevadas por factoring y no por el cliente, que generalmente el cliente no tiene una estructura para salir, va una vez, va otra vez, le manda un mail, lo llama y después dice, bueno, ya está. En cambio, el factoring se dedica, o hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Permite que las empresas se concentren en la gestión comercial, delegando el servicio de cobranza en factoring, y es una herramienta ágil y sencilla en su implementación. Bueno, hasta acá, básicamente es un poco lo que son lo que es el encuadre teórico de lo que son las operaciones de descuento y las operaciones de descuento comúnmente utilizadas en el mercado. No sé, acá seguía un poco más. Los instrumentos de crédito utilizados para proveer financiamiento en el mercado doméstico, entonces, como dijimos, la factura simple, los cheques de pago diferido también los puedo descontar por factoring, ¿eh? No es que solamente puedo ir a un banco y hacer operaciones de descuento, también lo puedo descontar acá. Certificados de obra pública también, porque fíjense que yo les hablé de certificados nacionales, le hablé de vialidad y recursos hídricos, pero si tengo una obra de la provincia de Buenos Aires, en este banco no lo voy a poder descontar, pero sí en factoring. Y certificados de reintegro de IVA exportadores. Tengan en cuenta que ahí deben haber visto en impuestos, cuando yo produzco o estoy en la manufactura de un producto que el destino final va a ser la exportación, todo el IVA que fui insumiendo en la adquisición de las distintas materias primas, al momento de exportar ese bien, no voy a obtener el
débito fiscal, digamos, para compensar con ese crédito fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Ese reintegro de ese IVA por operaciones de exportación, yo tengo derecho, como titular, a solicitar el reintegro en la AFIP. Muchas veces esos certificados que emite la AFIP los puedo utilizar contra créditos, o sea, contra otros impuestos, o a veces el reintegro es una, no sé últimamente, pero era un trámite muy tedioso y que demoraba mucho en el tiempo. Entonces me permiten que esos derechos de crédito fiscal del IVA, esos reintegros, descontarlos en factoring, es decir, que factoring me va a adelantar ese dinero. Bien. No sé si tenemos alguna duda, chicos. Esto fue un poco lo que es el pantallazo de la introducción teórica. Escucho si hay consultas. ¿Cómo van? El chat. No, profe, muy claro todo. Me dice que ninguna, que perfecto. Bueno, puedo seguir. Vicina, Flor, tampoco. Sigo con el archivo que sigue. Que no lo encuentro, a ver. Bueno, esperen un segundito que lo estoy buscando. Sería. Bueno, antes de ir a los ejercicios prácticos, les quería comentar las líneas que tenemos disponibles actualmente. Bueno, ven ahí, Banca Empresas, Banco Nación. Profe, Sí, acá una compañera está preguntando en el chat si la factura de crédito es lo mismo que la factura común. no es igual. Ay, se me pasa todo esto. No es igual. La factura de crédito tiene una fecha, que es como las facturas, como los cheques de pago diferido. Dice cuándo se va a hacer efectiva. La factura común no tiene las condiciones para ser descontada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No hay más dudas, parece. No hay más dudas. Bueno, les voy a comentar un poco entonces, les dije que le iba a traer algo de la realidad y busqué las líneas de financiamiento que tiene el Banco Nación. Lo primero que tenemos, vamos a hablar del descuento de cheque de pago diferido hoy en la realidad. Si mañana van al banco, ¡ay, se me pasan las hojas! Yo no las toco y se me pasan. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, tenemos descuento de cheques de pago diferido emitidos conforme la ley de cheque. Tenés que deshabilitar la reproducción automática. Eso, ¿no? Sí, a ver. Sí, está en reproducción automática, entonces va pasando solo. Solo. Fin de la presentación. Bien. Bueno, a ver ahora. Bueno, entonces tenemos dos grandes grupos, como les había dicho. Bueno, lo voy a tener que pasar. Hoy lo había hecho así, no tenía problema, pero ahora, bueno, lo hago a mano. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, Bueno. se ve. Descuento de cheques de pago diferido comunes, como les hablé al principio, y el descuento de cheques de pago diferido para clientes sin calificación de crédito. Es decir, hoy puedo acceder al banco sin haber tenido una calificación directa con el banco y descontar cheques, que en ese caso el descuento de cheques va a necesitar el aval o fondos de garantía para pymes que puedan estar vinculados a créditos. ¿Qué significa? Esta es la línea que les hablé del autofinanciamiento. Es decir, no estoy calificado, no estoy vinculado, pero tengo el certificado de garantía de una sociedad de garantía recíproca.
las sociedades generalmente más conocidas y que se trabajan son Garantizar, Sociedad de Garantía Recíproca, FOGABA, que es CEPEM, que es un fondo de garantías de la provincia de Buenos Aires, y después hay más, como pueden ser FOGAR, como puede ser ASINDAR, son otras sociedades de garantías que otorgan avales para que uno pueda realizar gestiones crediticias en el banco. En este caso, si yo quiero descontar un cheque propio, debo tener un aval de un tercero, ¿sí? Solo no lo puedo descontar. En cambio, si son cheques de tercero de operaciones genuinas, directamente voy a ir por lo que dice Reglamentación 245 y voy a descontar el cheque. En el descuento de cheques, el banco lo que hace, o lo que ha hecho a través de los años, que no era lo que hemos visto en la filmina anterior donde yo les hice la introducción teórica, hoy el banco empezó a clasificar a sus clientes y denomina clientes tipo A, clientes tipo B. ¿En qué los discrimina? En aquellos clientes que son clientes integrales del banco y tienen reciprocidad, aquellos que no lo tienen. Ser cliente integral y tener reciprocidad significa tener productos en el banco, no solamente una cuenta corriente, porque a veces nos encontramos, y a lo mejor ustedes también tienen que saber, que a veces los bancos pueden decir, no, sí, pero mi cliente es cliente del banco, es cliente, tiene una cuenta corriente, o es cliente, tiene una caja de ahorro. Para el banco eso es un cliente, pero no es un cliente integral. Cliente integral, lo que ha hecho el banco fue beneficiar a aquellos que tienen productos con él y que hay cierta reciprocidad y negocio en conjunto, lo premia cobrándole menores tasas de aquel que va a un banco, va al otro, que depende de la tasa, que anda de acá para allá y le da lo mismo, de quien, digamos, no esté fidelizado. Igualmente yo esto después se los voy a dar, hay cosas muy específicas, pero igual para que ustedes tranquilos los lean. Dentro de lo que es el usuario tipo A, le va a permitir descontar cheques hasta 180 días y la tasa va a ser del 26%. Pero fíjense que el banco, como les dije, enuncia tasas vencidas a pesar de que son operaciones de descuento con tasas adelantadas. Es decir, que me está enunciando el 26 tasa nominal anual, me está dando una J sub M, no una F sub M. Ténganlo en cuenta porque al momento de hacer el ejercicio, o sea, querer obtener el valor actual de ese valor futuro, ojo el factor de capitalización que voy a utilizar, que en este caso va a tener que ser un factor de actualización que contenga la tasa nominal vencida, porque es la enunciada, ¿sí? Si yo quisiera utilizar el factor de actualización que tiene la tasa adelantada, primero tengo que sacar la equivalente adelantada al 26 tasa nominal anual, y ahí utilizar el factor de actualización que contenga la F sub M, ¿sí? Porque si no va a estar mal. Bien. Después tenemos los usuarios tipo B, que son aquellas empresas que no se consideran integrales, y acá el banco los los castiga doblemente. Primero, en el plazo no permite cheques mayores a 60 días, que mientras que si soy cliente era hasta 180, o sea, ya me corta el plazo del cheque. Y después me pone tasa diferencial, a 30 días el 33 y hasta 60 días el 34. Es decir, que de acuerdo al plazo que falte para hacerse efectivo ese cheque, considerando el clearing de ese cheque, ¿sí? No solamente el vencimiento, sino realmente tomando los días de clearing, va a ser la tasa que me va a aplicar. Y después tengo otro tipo de empresas, que ahí tiene que ver con la envergadura, si soy pyme o soy gran empresa hay como una solución intermedia, el plazo es hasta 90 días, no es ni 180 días ni 60, pero bueno, el hecho de ser una gran empresa, las tasas van a ir del 35 al 42%. Bueno, esto es básicamente lo que dice la reglamentación. Acá tengan en cuenta cuando dice usuarios, que habla de aquellos usuarios tipo A, dice que si tienen actividad agrícola, ya, bueno, hay todo un tema también con la actividad agrícola, hay requisitos que cumplir, como por ejemplo que para lograr acceder a estas tasas no tiene que tener retenido de su cosecha, ya sea de trigo o soja, más del 5% de su capacidad, y además deben contar con una vinculación para operar en crédito y encontrarse en situación normal. Obviamente que el banco va a pedir informe no solo del tenedor del cheque que viene a hacer el descuento, sino del firmante del cheque.
Obviamente, si mi cliente es excelente, saco los informes y está bárbaro, y el cheque que me trae el firmante tiene 80 rechazados y no recupero ninguno, ese cheque no va a ser posible de descontar. O sea, también interviene el tema de los informes en las centrales de riesgo. Bien. La otra, Filmina, bueno, esto es lo que hemos hablado hoy, Bien. La otra posibilidad, hablamos de los cheques para clientes sin calificación, en este caso tenían que ser pymes vinculados, o sea que tengan operación, una cuenta en el banco, el interés del 30%, la proporción del apoyo hasta el 100%, y en este caso limita, el cheque no puede ser mayor de 1 millón de pesos y el plazo no puede ser mayor a 90 días. Acá en este caso me da la posibilidad, el descuento de cheques de pago diferido deberá corresponder al giro normal de su actividad, o bien podrán presentarse cheques del propio libramiento, que era lo que le decía hoy, lo que es el autofinanciamiento. Y deberán encontrarse avalados en su totalidad por sociedades o fondos de garantías que hayan suscrito la documentación para operar al banco. ¿Sí? Es decir, que el cliente debe haber anteriormente solicitado ese aval. No son una sola firma. Eso es básicamente las operaciones de descuento de cheques. Y vamos a hacer un pantallazo por lo que son las operaciones de factoring productivo, que es una modalidad nueva de financiamiento que se ha comenzado a principios de este año. El banco antes tenía tercerizado en una empresa del grupo las actividades de factoring y ahora ha empezado a canalizar estas operaciones propias a través del mismo banco. Pero a la fecha no han tenido mucho auge ni mucha utilización. Es como que es una operatoria que cuesta todavía introducir. Dentro de lo que es factoring, les hablo para que sepan, está el factoring tradicional, que abarca a las empresas de todos los sectores económicos, el factoring público, que solamente es para el caso de contratistas de obras públicas, proveedores de bienes y servicios del Estado o empresas públicas nacionales, provinciales o municipales. Acá van a ver que está la posibilidad de hacer el descuento de los certificados de obra. El simplificado, que es una operación muy ágil, que es para empresas de todos los sectores, pero sí o sí tienen que tener una antigüedad en el banco de 5 años, no más de eso, para poder ingresar como factoring simplificado. ¿Por qué? Porque esta operación, si es tan simplificada, está reservada a clientes que el banco ya viene conociendo, que ya vienen operando y sabe cómo es su comportamiento, ¿no? Entonces es una forma de a quien ya viene, opera y cumple, ya han transcurrido 5 años, de beneficiarlos con requisitos más laxos y hacer una operatoria simplificada. El factoring contractual son empresas de todos los sectores que se utiliza tanto para capital de trabajo de evolución hasta 1 año o un plazo amortizable en cuotas. Eso tiene que ver más que nada con operaciones de crédito. Y el global, que son empresas de todos sectores y el único destino es capital de trabajo. Acá tengo cada una como para que la sepan. El factoring tradicional, empresa de todos los sectores, en pesos, el destino, el plazo entre 90 y 180 días y no hay límite para el monto. Lo que sí tengo que tener en cuenta que de acuerdo a qué tipo de cliente soy, me van a cobrar el interés. Ojo que acá está como tasa adelantada enunciada en el factoring, Dice, mi pymes, clientes integrales 30, mi pymes es mediana, micro, pequeña y mediana empresa, eso significa mi pymes. Como cliente no integral el 30 y resto, que sería gran empresa, el 42. Pero ya están anunciadas como tasas adelantadas. Hay que tener cuidado con lo que tiene que ver qué tasa es. Bueno, la proporción del apoyo, la garantía es la cesión más el pagaré que vimos al principio, se vuelve a utilizar en el factoring, y la posibilidad de descontar facturas, certificados de obras, obligaciones negociables y demás. El que le sigue es, este era el tradicional, este es el público, también para capital de trabajo y gastos de evolución, pero el usuario, quien venga a utilizar ese factoring, ya tiene que ser un contratista o un proveedor del Estado. Si me dedico, soy un agropecuario, no puedo ingresar. Y también, bueno, tiene las mismas características.
El factoring productivo también, como le dijimos hoy, simplificado, es para todos los sectores, pero ya tenía que ser conocido en el banco, tenía que tener una relación comercial previa para poder simplificar la operatoria. Y después tenemos el factoring productivo contractual, que también ingresan todos los sectores de la economía. Acá en el plazo lo va a diferenciar en cuanto a clientes integrales o no, y también la garantía va a ser la cesión y el pagaré, y la posibilidad del descuento de operaciones de crédito, derechos, futuros y opciones, contrato de provisión de bienes a futuro y demás, más allá de lo que es un certificado de obra o un cheque de pago diferido. Y por último, tengo el factoring productivo global, que también, bueno, tengo la diferencia de las tasas y permite el adelanto de fondos para financiar gastos de evolución originados en contratos entre particulares, no con empresas públicas. Fíjese que, como les dije, las tasas son un poco más altas, bueno, un poco como son las de los cheques, pero acá tengo gastos, como son las cesiones. Acá siempre interviene la cesión crediticia con la figura de un escribano, pues es la única forma que tengo de ceder esas cosas. En cambio, en el descuento de cheque de pago diferido, se cede el cheque no a la orden por un simple endoso, no tiene costo, el factoring sí tiene. Por eso el costo financiero posiblemente en estos casos sea mayor. Bueno, esto como para que vean que estas operaciones de descuento que hablé al principio existen y se utilizan. Bueno, ahora, si no hay, no sé cómo van, si voy muy rápido, si hay alguna otra duda. Eso para que sepan de qué estamos hablando y de lo que hablo tiene que ver con la realidad. Mañana van al banco o entran a la página web del banco y lo que les dije lo van a encontrar. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Hay algo para comentar? Ahí te consultan, Fátima, consulta. Entonces, la tasa que da el banco era la J sub M. En el caso, fíjate que cuando les mostré el primer cuadro decía tasa adelantada equivalente a la nominal anual vencida. Entonces la enunciada era vencida. Pero la de factoring ya dice que es adelantada. Por eso les digo, tengan en cuenta, porque no siempre sale todo, a nosotros en matemáticas siempre nos enseñaron que las tasas en operaciones de descuento los bancos las enuncian como tasas adelantadas, pero a veces en vez de ponerte tasa adelantada al 20%, te dice la tasa adelantada equivalente a esta nominal. Por eso les digo que presten atención cuando leen. ¿Se entendió, ¿Sí? Evelyn? Sí, seguimos adelante, Fátima. Bueno, muy bien. Bueno, ahora seguimos con la parte práctica y lo que le quería mostrar era, bueno, que esto yo cuando daba la clase les entregaba un juego de estas copias a los chicos o lo iban a comprar y lo que hacíamos era trabajar sobre este ejercicio práctico, que ahora, bueno, se dificulta por el tema de hacerlo por este medio, pero bueno, también ustedes lo pueden imprimir y completar. Yo lo que hice es ir, bueno, hasta ahora les di las líneas reales y lo que existe en la realidad, pero también vamos un poco más allá y digo, bueno, existen esas líneas, sí, me interesa. Mi cliente va a descontar los cheques en Banco Nación, me voy a vincular, voy a obtener la tasa de cliente integral, bueno, acá tengo los cheques, me manda al banco. Yo antes también trabajaba cuando empecé a estudiar en un estudio contable y me mandaban al banco, como me mandaban a la FIP, como me mandaban a ingresos brutos. Entonces uno iba y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, llena este formulario, completa acá, ya. Y se supone que uno tiene que tener la pericia, más allá de calcular tasas de interés y demás, de saber completar formularios comerciales. Entonces, me voy a encontrar con una solicitud de crédito. La solicitud de crédito es la que les estoy mostrando. No sé si la ven, ¿se ve bien? Sí, se ve. Bueno, acá está la solicitud
para una operación comercial. Voy a tener que completar apellido y nombre, razón social, es decir, del titular de quien va a ser el descuento, del cliente, el número de quit. Y esta en la solicitud dice que va a solicitar un crédito de tanta plata que destinaremos ahí va a utilizar, ¿para qué lo va a destinar? Si es una operación de descuento de cheques de pago diferido, si es un descubierto en cuenta corriente, si es un crédito de evolución y demás. Y entonces después me dice, los datos proporcionados en la presente solicitud tienen carácter de declaración jurada. Y me va a dar las distintas alternativas. Es decir, puede ser, el primer recuadro me habla de un pagaré directo con garantía real, o garantía real de una operación de cuenta corriente, o abajo del todo me habla de documentos a descontar. ¿Lo ven sobre el margen izquierdo que está paisado los nombres? Es decir, depende qué operación voy a utilizar, es el cuadro que voy a completar. Acá voy a hacer un poco, voy a volver cuando les hablé del inicio del pagaré, que no se utilizaba. O sea, el pagaré se utiliza, lo que no se utiliza o ha caído en desuso es el descuento del pagaré. Pero el pagaré, cuando yo voy a un banco y solicito un préstamo personal o un préstamo a sola firma, voy a firmar un documento de pagaré. Lo que pasa es que ese documento de pagaré lo va a retener el banco hasta cuando yo termine de pagar el préstamo. No lo va a ceder el banco ni lo va a descontar. Posiblemente eso antes eran operaciones que se hacían entre personas, el otorgarse pagarés. Y eso es lo que uno descontaba en el banco. Hoy eso es lo que ha caído un poco en desuso, porque se reemplazó por el cheque, pero cuando yo voy a obtener un crédito, firmo un pagaré. Por eso habla de pagaré directo o con garantía real. De estos cuadros, el que yo voy a completar, entonces, si voy con cheques, va a ser el que me dice en el descuento de cheques de pago diferido y o facturas de crédito, por si es que llevo factura, abajo detallado. Su importe liquidado será acreditado en cuenta corriente caja ahorro, tengo que completar, poner el número, o abonado por caja. Serían las tres opciones que tengo. Y entonces ahí lo que voy a hacer en ese cuadro me da para que complete y hable firmante o aceptante de los documentos, actividad, vencimiento, importe y una columna reservada para el banco. Cuando voy al primer recuadro que me habla de firmantes o aceptantes, el asterisco 1 me dice que tengo que colocar apellido y nombre del firmante y o aceptante del documento. Y en el punto 2, el domicilio del firmante y o aceptante del documento. Es decir, que voy a poner en el inciso 1 quién es el firmante o el nombre del titular de la cuenta y el domicilio de ese cliente. La actividad, si es comerciante, agropecuario, industrial. El vencimiento va a ser la fecha que figura en el cuerpo del cheque, donde dice cuándo voy a hacer efectivo ese pago. El importe también lo voy a sacar del cheque. Acá me tengo la posibilidad de completar estos recuadros que más o menos me da para 5 o 6 cheques. Pero si no me alcanza, tengo que poner el total en un transporte y puedo en un anexo continuar desglosando los cheques que voy a descontar, porque a veces no son 3 o 4, a veces son 20 cheques, entonces no me van a entrar. O muchas veces puedo poner acá, ver anexo, y poner en un anexo la totalidad de los cheques con esta información que tengo en el recuadro. Después que terminé de detallar los valores que quiero descontar, me dice créditos acordados y saldos deudores en otras entidades financieras a la fecha. Es decir, yo como titular que voy al banco a solicitar la operación de descuento de cheques, voy a manifestar a la fecha de hoy, o a la fecha que hago esta solicitud, los créditos que tengo en otros bancos. Y ahí me van a preguntar cuál fue el monto de origen de ese préstamo, en qué banco tengo ese préstamo, qué tipo de operación es, y el asterisco 3 me dice sola firma, descubierto en cuenta corriente, puede ser tarjeta de crédito, puede ser un préstamo para inversión, lo que pueda, lo que sea. La forma de pago o vencimiento, si es un préstamo, si es mensual, si es semestral, o cuándo tengo que pagar la próxima cuota, y qué saldo tengo a hoy, porque puede ser que yo saqué 100 pesos y hoy debo 20, entonces voy a poner el saldo, ¿sí? Eso es una declaración de deudas que tengo en otros bancos. Después sigue
esa es la solicitud, como les dije, la solicitud tiene varias páginas, yo puse, simplemente hay muchas cláusulas que yo tengo que leer de lo que significa la solicitud de la operación, las condiciones a las que me someto, pero yo solamente extracté de estas 4 páginas, como dice página de 1 a 4, extracté solamente las que tengo que completar. Acá es el fin de la operación y me dice, a todos los efectos legales, acá dice al final del recuadro, en caso de descontar cheque de pago diferido, me notifico y autorizo debitar de mi cuenta y por adelantado la comisión de custodia, que será del tanto por ciento, pero como les dije, la comisión de custodia ya no se está cobrando. Es decir, con un mínimo de tantos pesos, o sea que hoy en día esa parte no se completa, se testa. A todos los efectos legales constituyo domicilio, voy a poner el domicilio que tengo declarado, mi teléfono, y nos sometemos a los tribunales federales si hubiera algún tema de litigio por la falta de pago del cheque, y como les dije, que no solo el banco va a accionar sobre el firmante, sino también sobre el titular, que fue quien descontó los cheques. Y después firma, aclaración, documento, número de cuito, quilo, domicilio. Yo lo que les presenté fue esta solicitud para que ustedes, con estos 3 cheques que puse acá como ejemplo, el cheque del Banco Industrial por 50.000, el cheque del Banco Comafi por 32.500 y el cheque del Banco Francés por 7.000 pesos, completen la solicitud con los datos de estos 3 cheques, ¿sí? Como una forma de, si yo voy a un banco, voy a tener que hacer esto que les estoy dando. Y después lo que hice fue resolver el ejercicio, es decir, estos 3 cheques con distintas fechas de vencimiento, con distintas fechas de emisión y distinto importe. Si yo los descuento hoy en el banco, la fecha de descuento era el 1 de noviembre. Cada uno de estos cheques tiene distinto plazo para su vencimiento. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? De acuerdo al vencimiento, calcular los intereses de acuerdo a la tasa que está vigente y al plazo del cheque. Por ejemplo, vamos al primer cheque. El primer cheque que yo tengo para descontar es un cheque de 50.000 pesos con vencimiento el 2 de noviembre, ¿sí? Y yo estoy 1 de noviembre. Si yo me fijo, eso está hecho del año 2016. Al finalizar este archivo, yo les puse los calendarios, porque el 2016, bueno, es posible que no tuvieran el calendario a mano de ese año, pero en el calendario me figura que el 2 de noviembre es un día inhábil, después hay un fin de semana, si yo le sumo las 48 horas del clearing, el vencimiento que se va a hacer efectivo, es decir, que yo voy a tener ese cheque en mi poder, ese dinero va a ser el 4 de noviembre. Por lo tanto, yo tengo que cobrar intereses por 3 días, del 1, que es hoy, que me descuentan, hasta el 4 de noviembre. En el caso del segundo cheque, el vencimiento es el 31 de diciembre y estoy en el 1 de noviembre. Es decir, que ahí voy a tener del 1 de noviembre al 31 de diciembre, voy a tener que contar los días y ahí me da la cantidad de días que tengo, noviembre y diciembre. Y por último, tengo el último cheque que va a vencer en octubre del 2017 y yo estoy en el 1 de noviembre. Es decir, que ahí voy a tener que considerar los días de noviembre al, yo acá sumé 29 días de noviembre, 31 días de diciembre y de enero hasta el 2 de octubre, ¿sí? Que en este caso sería 4 de octubre del 2017, me da cerca de 337 días. Con esa cantidad de días me voy a parar en el cuadro, voy a ver si la tasa es del 18, 18,5 o 22, porque se acuerdan por la cantidad de días la tasa que voy a aplicar. Lo que voy a hacer es al valor nominal del cheque, que en un caso era 50.000, en otro 32.500 y en otro 7.000, es aplicarle el descuento utilizando las tasas enunciadas y tomando en cuenta el factor de actualización si es que parto del valor nominal para obtener el valor actual. De ahí voy a obtener los 3 valores
de interés, en concepto de interés. Ahora, ¿el interés es lo único que me van a descontar? No, dijimos que además me van a descontar la comisión de custodia según el plazo. En el caso del primer cheque, el plazo son 4 días, y dijimos que de 0 a 30 días no había comisión de custodia, entonces por ese primer cheque de 50.000 no voy a tener que pagar comisión. Pero por los otros dos, sí voy a tener que pagar porque el plazo supera los 30 días. En uno es menos de 90 días y en el otro son menos de 360 días, y la comisión, se acuerda que era un porcentaje en miles que iba de 1 a 3. ¿Y qué más voy a tener que considerar? El IVA sobre la comisión y sobre los intereses. Entonces, el neto es lo que me van a acreditar en la cuenta. La intención que tenía con estos ejercicios y con las clases en las que lo he dado es, los resolvíamos en el pizarrón un poco de acuerdo, aplicando las fórmulas de cómo lo iba a utilizar, de cómo lo iba a hacer, ¿sí? Yo se los voy a ir diciendo, y la idea era que ustedes verifiquen lo que hacen manual, ¿no? Aplicando los conocimientos de matemática financiera con la liquidación del banco, para ver si el banco me liquidó o me descontó realmente lo que tiene enunciado y lo que realmente tiene que ser. Yo siempre digo, el banco generalmente no se equivoca porque lo mete todo en una máquina y procesa, pero se puede equivocar. Entonces, hay veces que está bueno corroborar, porque van a ver, y ustedes han visto muchos ejercicios que le han tomado, que les dicen si es correcto lo que el banco les liquidó, o ustedes como contador, si es correcta la liquidación del préstamo que tienen. Entonces, es una forma, si no, simplemente puede preguntarles el cliente, mira, si descuento estos cheques, si la tasa es tanto, ¿cuánto me cobrará el banco? Bueno, ustedes le pueden decir, mira, por este cheque, en vez de ir al banco que le haga una simulación, que seguramente nadie se lo va a hacer, ustedes con los datos pueden decir, mira, este cheque hoy, obtener en este banco, a esta tasa, a este plazo, un cheque 7.000, te van a dar 5.500. Entonces, en base a eso, uno toma una decisión. Puede anticiparse, y si realmente va al banco y hace la operación, que más o menos sea lo que uno le dijo al cliente, ¿no? Que no le salga un martes 13. Por eso era la idea de este ejercicio y de esta destreza. En el primer caso, entonces, partimos el cheque de 50.000 pesos y dijimos que la operación llevaba 3 días, del 1 al 4 de noviembre. La tasa que voy a utilizar según el cuadro que les mostré era que hasta 91 días el banco cobraba el 18% tasa nominal adelantada, ¿se acuerdan? Y era una tasa J sub M. Entonces, el factor que voy a tomar es un factor de actualización que va a ser 1 más J sub M sobre M elevado a la menos M, para transformarlo en actualización. Entonces me va a quedar 50.000 era el valor nominal, por factor de actualización 1 más 0,18 sobre, es nominal anual, es decir que es una tasa 1, sería M, elevado a la M por N. ¿Cuánto vale N? N vale 3 días sobre 360. Ese sería el factor de capitalización. Entonces, de actualización. Entonces, el interés que me va a cobrar por esta operación son 68,92 pesos, en concepto de interés. Ese fue el cálculo manual. Y acá no sé si lo tenía. Acá lo tenía. Bueno, acá me da 69,33. Yo trabajé con 2 decimales. Pero hay una diferencia de 40 centésimos, ¿sí? O sea que, ven que acá me dice, capital 50.000, descuento 69,33. Entonces, la idea es que yo como contador, aplicando factores de actualización sobre el valor nominal, pueda determinar el valor actual o el monto del interés. En el segundo caso, tenía que el cheque tenía un valor actual, un valor nominal de 32.500, el plazo era de 64 días, ¿se acuerdan que hasta 90 días seguía siendo la misma tasa, el 18%? Entonces el factor de actualización va a ser 1 más 0,18 sobre 1, porque M vale 1, elevado a la menos 1 por N. Y N tengo que
expresarla en la fracción de días de la operación. Es decir, si es una tasa anual que es para 360 días, yo tengo que cobrar 64 días de descuento. Entonces ahí me va a dar que el interés, o sea, el descuento, es igual a 942,37 y según el banco me da 947,98. Siempre tengo algunas diferencias decimales porque trabaja con muchos decimales el sistema y yo no. Y en el tercer caso me pasa lo mismo, nada más que ahí la tasa que voy a utilizar, como el plazo excede los 90 días, va a ser el 18,5, fueron 337 días y el interés que descuento me da 1.018,42, ¿sí? Con lo cual tengo un monto de interés aproximado de 2.000 pesos. Si yo miro la liquidación, van a ver que me da... Acá al principio me aparece detalle de cargos e impuestos, comisión de custodia, interés adelantado 2027, que sería la suma de los 69,33 más los 947,98 más los 1.010,34. A eso le aplica el IVA diferencial del 10,5 y la percepción del 1,5, ¿sí? Entonces ahí me da el total que descuento. Hasta ahora les conté de los intereses. Vamos a la comisión de custodia. Le cobraron 86 pesos de comisión de custodia. Y esos 86 pesos deben estar cobrados sobre el segundo y el tercer cheque, que son los que tienen mayor de 30 días. Pero se acuerdan que era un porcentaje en miles sobre el valor del cheque. ¿Sí? Y a esos mismos hay que también están grabados con el IVA, es decir, que el IVA del 10,5 de 221,93 está calculado sobre 86 de comisión de custodia más 2.027,65 de interés. Eso me va a dar el importe neto que se me acreditó en la cuenta, que fue, los 3 cheques sumaban 89.500 menos el interés, la comisión de custodia y el IVA, me da que me acreditaron 87.132,72. Bueno, este es el primer ejercicio que yo les quería que siempre les cuento y les digo cómo cómo se arma y cómo se coteja con la liquidación del banco. Lo que yo les mostré acá es la liquidación tal cual me hace el banco de su sistema contable. Después lo que hice es agregar unos ejercicios con distintas alternativas, siempre basándome en los mismos datos del PowerPoint que ustedes ya tienen. Y acá les dice, por ejemplo, la empresa Productos La Linda S.A. CUI 33 termina en 1, dedicada al cultivo y producción de verduras y hortalizas, decide recurrir al Banco XX, del cual es cliente habitual, y descontar el siguiente cheque de pago diferido, cuyo producido se acreditará en su cuenta corriente. Y usted, como su contador, deberá determinar si la liquidación que realiza el banco es la correcta. Cabe destacar que la firma responsable inscripto en el IVA a la alícuota del 10,5, la entidad financiera liquida percepciones del IVA al 1,5. Entonces, acá tengo el cheque. El cheque es de 50.000 pesos, está librado el 1 de octubre del año 2016 y se va a hacer efectivo el 16 de noviembre del 2016. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta acá? Bueno, el plazo del 1 de octubre al 16, sumado las 48 horas de clearing, me da que el vencimiento va a ser el 18 de noviembre, con lo cual el plazo que transcurrió fueron 22 días. Por un lado, al ser menor que 30 días, no me va a cobrar comisión de custodia, solo me va a cobrar interés al 18%, ¿sí? Entonces, la resolución la tienen acá. Fíjense que cuando hace detalles de cargos e impuestos solamente está el interés y el IVA, ¿sí? No está la comisión de custodia porque es un cheque menor a 30 días. Y tampoco está, por lo que veo, la comisión de custodia no. Ah, y la percepción, porque a veces las percepciones tienen que tener un mínimo para que las cobre. Porque no la está cobrando, cobró el 10,5 y no cobró el 1,5. El otro ejercicio que sigue es
la misma empresa, nada más que en este caso el cheque también es de 50.000, pero ya vence, está emitido el 10 de octubre y vence el 19 de abril. Es decir, que ahí el plazo que tengo es de, considerando el clearing, de 175 días. Por lo tanto, ahí sí voy a tener interés, o sea, lo que es el descuento, el IVA, la percepción, y voy a obtener la comisión de custodia también, porque el cheque tiene mayor a 30 días. Voy a calcular el IVA sobre el interés y la comisión y me va a dar que el neto a acreditar fue de 44.940. Es decir, ustedes lo tienen hecho acá en el banco, pero la idea es que de manera casera, como nosotros hacíamos las operaciones con papel y lápiz, utilizando los factores de capitalización con las tasas y proporcionarlas por el plazo de vigencia, lleguen a estos mismos resultados para cotejarlo. No solo para ver si el banco se equivocó, sino, como les digo, como parte del asesoramiento profesional que ustedes van a tener que brindar a sus clientes, como un servicio. Y aunque les parezca mentira, esto no sucede, la gente no sabe. A mí muchas veces me llaman los contadores para decir, ¿y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Y cómo me va a quedar? Y también el tema de los flujos de fondos, cuando uno les dice el préstamo de tal manera, se amortizan tantos pagos, el sistema es alemán o francés, dicen, ¿y cuánto me queda la cuota? O sea, esto que yo insisto un poco en enseñarles, en la práctica los contadores muchos no lo saben, nos preguntan a nosotros para poder hacer los flujos o para poder hacer los cálculos. Y esto debería ser parte del asesoramiento. Acá hay otro ejercicio más. Acá le cambié el importe, 150.000, y el plazo 24 meses. No, 24 meses no, 24 de enero, quise decir. Acá también voy a tener comisión de custodia, el IVA, el descuento, y acá tengo un plazo de 90 días. Bueno, y acá por último hay otro ejercicio más, que es el último de 100.000 pesos. Y el plazo era casi un año, 348 días. Bueno, yo lo que les quiero comentar, no sé si tienen, acá lo último les puse el calendario 2016 y el calendario 2017 por los vencimientos de los cheques para que ustedes puedan contar los días, ¿sí? Ver que si las 48 horas de clearing son días hábiles, entonces tengo que ver si fue feriado, si fue sábado, si fue domingo, si cayó 1 de mayo, tengo que correr un día más, porque si no, no se va a producir la acreditación. Bueno, un poco la idea es que conozcan la operatoria, más allá del banco, la realidad, puedan asesorar. Y bueno, van a tener en alguna de las APE un ejercicio de este estilo que tengo que enviar para tomarles como para ver que el tema esté sabido. Así que bueno, practiquen o vean que básicamente tener en cuenta bien los plazos, el clearing, las fechas de vencimiento, cómo es la comisión y demás. No sé si tienen alguna duda hasta ahora de esto. De lo que dimos, de lo que hablamos. Si me quieren comentar. Nos preguntan por la APE. Lo que le podemos decir es que el miércoles que viene se va a plantear la próxima APE, que no va a ser resuelta en el momento, sino que van a tener tiempo para entregarla hasta el viernes a última hora. Entonces, el miércoles sobre el mediodía van a tener disponible la actividad pedagógica, que se entrega posteriormente el viernes a última hora. ¿Va a ser individual o es en grupo? En principio es individual, pero lo vamos a tener que confirmar con Adrián eso. En principio era individual, no nos dijo nada en particular. Bien, gracias. No sé si hay alguna otra duda. De las notas de la AP1, si no están publicadas en el campus, no están, porque directamente se publican en el campus las notas.
No sé si hay alguna duda de lo que hablamos, que quieran preguntar. Acá nos dice Ana Paula que la profesora que manejó la AP1, Mónica, mandó correos electrónicos indicando quién aprobó y quién no. Ah, sí. Sí, nos dice Ana Paula, pero en todo caso lo vamos a confirmar y después pedimos que lo publiquen en el campus para que se enteren todos. ¿Mm? Y acá nos pregunta Florencia, ¿los ejercicios los van a subir? No los encontré en el campus. Todavía no están en el campus. Esto, Fátima, se va a subir todo. Sí, se va a subir. Lo que pasa que lo que decía era que como yo los daba presencial estos ejercicios, no los había preparado para subirlos, pero ya mañana se los voy a mandar a Jorge para que los suba, Jorge Martigena, ¿no? Así los pueden Bien, tener y los pueden hacer. Y respecto a las clases grabadas, la que di yo la semana pasada ya tenemos el enlace y esta vamos a tenerlo mañana, así que de alguna forma las vamos a poner en línea para que las puedan ver si las necesitan. ¿Y estará la solución de esto como para repasar la fórmula y eso? O sea, en lo que van a subir. La solución con la fórmula hecha. Sí, como para repasar la fórmula en sí. Sí, es un poco los que les dije, pero sí, lo puedo La llegué poner. a anotar, pero como medio, medio rápido de ir. Sí, trato de hacer como cotejé lo que les dije, como lo fui armando con el factor de actualización y eso, no habría problema. Gracias. Pero en realidad eso era lo que hacía en el pizarrón. Claro, por eso No lo capaz tengo. me faltó algún numerito y Sí, me da no, cosa que lo voy a subir también para que sepan el mecanismo, para que lo repasen. Gracias. No hay nada. ¿Dónde vamos a subir las clases grabadas? Esta materia no tiene un canal de YouTube, así que de algunas maneras vamos a poner el enlace en alguna comunicación en el campus para que esté referenciado y la puedan ver. Nos preguntan por el clearing, Fátima, está estandarizado en 48 horas, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ya no existe más esos valores al cobro que tardaban 120 horas. Sí, depende de dónde era, ¿viste? Porque tenían que viajar los valores. Ahora es ¿De todo dónde era digital, y digamos, de qué banco? sistema. Había mucha gente que sí o sí contrataba a la Nación porque estaban en todas partes. Claro, porque los clearing eran más rápido. Claro. Son Ahora nos 48. siguen Bueno, contratando para operaciones con el exterior. No, perdón, eran Perdón. 48 y eran hábiles, ¿no? También. Sí, hábiles. Sí, son hábiles y ya no se reúnen los funcionarios, los Compensadoras. empleados claim del banco ya no se juntan ahí a cambiar los papelitos. Claro, se reunían y bueno, por eso para el 31, viste, de cada año 30 y 31 los bancos cerraban porque tenían que conciliar de Claro, para diciembre, poder cerrar para al el cierre 31 de de diciembre. ejercicio. El tema de los cheques digitales, los e-check, ¿a eso te referís? Los e-check, por ejemplo, Banco Nación todavía no tiene habilitado, ni recién está en el proceso de habilitación de la emisión de los e-check. Recién está instaurando los procesos para que el usuario pueda emitir el cheque, pero todavía no puede recibir cheques en depósito, que otros bancos tienen. Y tampoco está habilitada la operación para el descuento de un e-check. Hoy el banco todavía tiene la operación de descuento del valor físico.
cuando posiblemente el año que viene, cuando me toque hablar de este tema, ya hable del e-check. Es todo lo que dije hoy, se destruye, lo que hiciste mal. Algunos bancos privados sí, ya Los admiten la privados, algunos emisión, sí, la pero desconozco si cambia el clearing, desconozco porque, por ejemplo, si yo recibo de un privado un e-check y tengo cuenta en el Nación, no lo puedo depositar. Tengo que tener cuenta en un banco que me permita depositar un e-check. A ver, Ana Paula, ¿tenés algo más para decir de los e-check? Vos que estás en ese tema, tengo una alumna acá que trabaja conmigo. A ver si me está escuchando. Ahora, ahí, ¿me escucha? Sí, Ahora se pueden depositar y se pueden endosar también los que te mandan. pero ¿dónde los que te manda un cliente, los e-check emitidos, los puedes Sí, depositar? tenés hasta 30 días para aceptarlos y los podés endosar y mandarlos si querés. También. ¿Y Sí. qué clearing tienen los e-check? No, las 48 horas, Ah, son e-check, pero todavía se rigen las 48 horas. exactamente. Bueno, Y gracias, en la Ana banca Paula. privada también admiten que se cedan a una sociedad de bolsa que los comercialice después en el mercado de valores. Sí, sí, las privadas sí, nosotros todavía no. Está en implementación. Pero bueno, van a convivir los dos, porque para el e-check, qué sé yo, creo que a lo mejor hay que tener un volumen más, cierta envergadura, no sé. No, nosotros tenemos clientes muy tradicionales todavía, ¿viste? No, creo que por mucho tiempo van a convivir las dos modalidades. Sí, acá Catalina nos dice que el clearing bancario es igual, que ella lo usa bastante y que funcionan igual que un cheque. Sí, pero hay un punto a tener en cuenta, que yo por lo menos noto diferente. No hay manera de ponerlos al portador innominado. No hay forma. Innominados, decís vos, siempre están extendidos a favor de una persona. Tienen que estar extendidos a forma de una persona porque si no la plataforma del banco privado no admite la emisión. Ah. Bueno, eso va a Lo cual, eliminar pues, la circularización de los cheques, porque el cheque de papel se emite al portador y anda siempre volando, volando y pasándose en mano sin endoso. correcto. En cambio, el e-check siempre tiene un endoso. Siempre. No hay manera de transmitirlo si no se endosa. O sea, primero hay que aceptarlo. Y Exacto. después para entregárselo a otra persona, sí o sí hay que endosarlo electrónicamente, pero se endosa. Pero se endosa, claro. O sea que tiene una vida más limitada, es más de seguimiento. Y sí, porque por otra parte resulta trazable impositivamente hablando, ¿no? En cambio, el cheque de papel al portador, no lo Sí. endosé, nunca se supo que yo lo tuve en mi mano. Claro, que en algún momento yo recibí ese dinero. Mm. Sí, hasta ahora no es de uso obligatorio tampoco el e-check, o sea que uno en algún momento posiblemente lo sea, pero bueno, como fue la factura electrónica, y como fueron que la FIP se puso con determinados contribuyentes que sí o sí tienen que utilizar esos medios, pero hoy por hoy todavía no lo es. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Bueno, yo me voy a poner en campaña de mañana a mandarles estos archivos y bueno, después hacer el cálculo ese del análisis de la resolución manual para también subírselas. Bueno, chicos, ya se están todos despidiendo. Muchas gracias a ustedes por la atención. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, el día de mañana, cualquier duda que tengan, me encuentran en el banco. Saludos para Chao, todos. buenas noches. Buenas Chao, noches a Emilio, todos. gracias. No, a vos, chao. Chao, chicos.